2:45. Acompáñenos todos los martes y viernes a las 2:45. Buenas tardes, estimados radio escuchas. Les saluda Ekaterina Chatsky. Estamos en el programa 2:45 dedicado a las efemérides, músicos, artistas y acontecimientos de cada día. De una u otra forma, siempre nos aproximamos a la música clásica, la música académica, la música de concierto. Algunos de manera profesional, otros cursando escuelas de música en sus años juveniles, terceros a la manera aficionada, escuchando los medios especializados, aprendiendo sobre la música y el arte en general. Pues sabemos que existen tantas variables para aprender. Así es, este será el enfoque de nuestro programa de hoy, el aprendizaje de la música en la Escuela de Música de la Universidad Nacional, o más concreto, una propuesta titulada Reconceptualización del ciclo teórico en la Escuela de Música de la Universidad Nacional, liderada por el compositor costarricense y profesor costarricense Alejandro Cardona. Alejandro, bienvenido al programa. Ay, muchas gracias por haberme invitado y saludos a todos los radioescuchas de Radio Universidad de Costa Rica. Ay, muchas gracias. Alejandro, primeramente, ¿cómo surgió esta propuesta? Y después me gustaría que usted nos hablara sobre tres aspectos importantes, ¿verdad?, de la propuesta. Ok. Bueno, en realidad la raíz de esta propuesta, en cierto sentido, viene de cuando yo regresé yo estaba viviendo en México, regresé a Costa Rica y me dieron chamba en la Universidad Nacional, y como profesor de armonía en ese momento y de instrumentación. Y yo tenía inquietudes desde que estuve estudiando mi licenciatura, en el sentido de que al terminar la carrera me di cuenta de que tenía muchos vacíos, no tanto en cuanto al manejo, digamos, de la tradición occidental, europea, digamos, de la música llamada clásica, sino vacíos para poder enfrentar mis propias sensibilidades como músico. O sea, ¿cómo trabajo con eso? ¿No? De repente, pues la forma en que me enseñaron, haz de cuenta, contrapunto o armonía, pues tenían referentes de carácter estilístico, de carácter de lenguaje, que eran muy específicas. Por otro lado, yo empecé a componer música tonal desde que tenía como 16 años, con mi primer maestro de composición, que fue Luis Jorge González, un compositor argentino, y entonces había entrado en eso, de hecho, sin tener realmente de una formación sólida en lo demás, ¿no? Entonces, fue una experiencia personal muy particular. Entonces, cuando me tocó a mí dar clases, yo dije, bueno, de alguna manera tengo que hacer un vínculo entre lo que plantean bueno, en este caso la escuela de música, como los contenidos que se tenía que abordar en estos cursos y la realidad, al menos latinoamericana, ¿no? En términos de lo que significaba ser un músico en América Latina. Para mí eso era una problemática que había que ver, o sea, no solo en la creación, sino que había que abordar desde la formación de músicos. Y a través de los años, un poco en un proceso muy, em, muy juguetón, se podría decir, o sea, buscando implementar distintas estrategias, intenté de poco a poco ir sistematizando mis ideas en torno a esto. No obstante, la sistematización no llegó a producir un cambio en
los diseños curriculares, o sea, se agregaban componentes así, pero digamos el diseño curricular seguía siendo esencialmente el mismo. Los cambios eran para mí un poco más de carácter, em, em, eran más superficiales, digamos, o sea, el contenido seguía siendo lo mismo, o sea, el tronco común de la escuela de música era lenguaje musical, ¿verdad? Que incluía pues lectura, solfeo, todo eso, cuestiones de notación, o sea, todas estas cuestiones. Después, las 2 años de armonía, y después el primer año, segundo año, armonía y polifonía, que llaman, donde se incluía algunos enfoques más en torno a la polifonía, al contrapunto, y análisis musical. Y como trasfondo de todo esto estaban los cursos de historia de la música, ¿no? Y finalmente, curiosamente, en los últimos años, en donde personas que habían sido mis alumnos terminaron siendo mis colegas, que habían vivido un poco esa experiencia conmigo en distintos momentos de eso y que habíamos platicado muy a fondo sobre esto. No solo en los cursos de teoría de la Escuela de Música, sino, por ejemplo, en el taller latinoamericano de composición musical que yo daba y otros espacios de este tipo. Y a partir también de ciertos materiales que yo venía produciendo, tanto en el plano analítico como en el plano teórico, pues nos permitió proponer este proyecto para poder intentar ya finalmente de por lo menos iniciar un proceso ya de cambio más estructural en cuanto al enfoque del ciclo teórico y reconceptualizar pues lo que hacemos ahí. Y es una cosa no muy fácil de hacer porque el peso de la tradición occidental en nuestras escuelas y en las personas y en la escucha misma, ¿no? Porque es lo que nos imponen por todo lado, desde la música popular, desde la música clásica, desde todos los ámbitos. Es un peso enorme. Y entonces intentar de flexibilizar esto y buscar otras estrategias formativas no es algo que se puede hacer por decreto, hay que hacer un proceso. Entonces, este, esta formulación se podría decir que fue el resultado de una primera fase de ese proceso, que recoge, como digo, toda la experiencia que veníamos haciendo anteriormente. Y ya no solo con gente que daba, por ejemplo, armonía o análisis, sino, por ejemplo, también en lenguaje musical. Durante varios años empezó a dar este curso Andrés Saburío, otro guitarrista, em, que, que empezó también a introducir nuevas cosas. Igual estaba Byron Latouche dando los cursos de armonía 1 y 2, y él también empezó a experimentar con otras cosas. Y entonces todo esto un poco se va recogiendo en este documento que hicimos como resultado del proceso de investigación, ¿no? Ahora, Alejandro, cuando nos reunimos precisamente para conversar sobre este documento, me gustó muchísimo su presentación, digamos, presentación corta que usted dijo. Bueno, tres aspectos generales y tal vez después de que usted nos va a presentar, desarrollaremos cada uno por aparte. Ok, bueno, básicamente se podría decir que hay tres aspectos fundamentales que toca este documento. Em, pero el asunto es que todos estos aspectos están entrelazados, o sea, es muy difícil separar una cosa de la otra, pero de todos modos, el, el primer aspecto se podría decir a nivel de contenido y tiene que ver con poder entender la teoría desde la contemporaneidad, desde una visión multicultural, que incluye desde luego prioritariamente a lo que es el ámbito de Latinoamérica y el Caribe,
Y desde la construcción colectiva de cultura musical como un proceso permanente, dinámico, inclusivo, pero también con contradicciones. O sea, no podemos decir que las contradicciones no existen, existen y eso tiene que ser parte de todo este proceso. En fin, es un proyecto un poco que pretende ser decolonizador y vinculado, pero vinculado a la realidad cultural actual. O sea, no es simplemente una decolonización ideológica, sino que tiene que ver con lo que se hace. Ahora, esto nos lleva al segundo punto. Esto implica desarrollar nuevos procesos pedagógicos. Y la premisa fundamental que hemos tenido es que es la necesidad de entender los procesos de aprendizaje como un acto creador. O sea, se aprende haciendo y reflexionando sobre lo que se hace. Y no a través de modelos de enseñanza que jerarquiza ciertos contenidos y la adquisición pasiva de conocimientos sistematizados en función de esos mismos modelos. Y entonces, uno de los puntos de partida que vimos por las limitaciones que a veces nos enfrentamos en el ámbito académico es la necesidad de generar en la escuela de música, yo diría en todas las escuelas de música, un proceso de ensanchamiento de la cultura musical, a través de experiencias amplias de audiciones musicales en correspondencia con un proyecto de este carácter decolonial, ¿no? O sea que no podemos simplemente seguir machacando sobre los mismos repertorios, etcétera, y pensar que de ahí se puede derivar una visión de la música. Y finalmente, esto exige, que es el tercer nivel, una lógica mucho más flexible, maleable y transversal, que responda un poco más dinámicamente a un aprendizaje sobre la base de experiencias, interlocuciones, intercambios entre personas sensibles, pensantes, etcétera, pero cuyas experiencias son diferentes. No podemos pensar que todo el mundo viene con el mismo molde, ¿no? Y en ese sentido, pues, por eso tiene tanta importancia el asunto, digamos, de la exploración creadora de la música. Y eso requiere a veces de poder flexibilizar la manera en que se formulan los planes de estudio, por un lado, pero también su aplicación. Porque muchas veces cuando tienes que formular, tienes que cerrar tantos portillos que cuando quieres hacer una pequeña modificación se vuelve un mundo. O se hace a espaldas, pues, de lo que está formulado en el papel, ¿no? Entonces la idea era, tenemos una serie de propuestas en ese sentido que buscan modificar incluso desde la misma formulación de la carrera, o por lo menos de tronco común de la carrera, hasta distintas modalidades de implementación, ¿no? Sí, aquí yo veo, por ejemplo, y sí creo que también varias personas en esta, digamos, presentación también vieron estos problemas, ¿verdad? Cómo cambiar estos procesos pedagógicos, ¿verdad? No se puede dejar, digamos, el marco así intacto, sino cambiar el contenido de este marco. Eso es imposible. ¿Qué pretenden cambiar ustedes? Bueno, esto tendría que enfocarlo desde varios puntos de vista. Primero que no estoy tan seguro de que puedes mantener una forma y modificar el contenido, porque siento que cada contenido tiene que buscar la forma más adecuada. Así es cuando compones. No veo por qué así no debería ser en la academia igual. Ahora, hay varios problemas. Pongo un ejemplo muy simple. Los cursos de armonía, cada curso dura un semestre. Eso significa que, por ejemplo, si un estudiante, yo he tenido estudiantes que tienen una curva de aprendizaje, o todos los estudiantes en realidad tienen una curva de aprendizaje que es particular. ¿Por qué? Porque no necesariamente porque uno es mejor
estudiante que el otro, sino que muchas veces se debe a que las experiencias son diferentes. No es lo mismo un chavo que haya salido de la, no sé, de la Orquesta Sinfónica Juvenil, u otro que viene de un pueblo aquí en las montañas de Heredia, u otro que viene de tocar en Cimarronas, en Guanacaste, yo qué sé. Tenemos de todo en la escuela de música. Y todos tienen su impulso musical y todo. Entonces, uno de los problemas que tenemos es que a la hora de enfocar el problema de la periodicidad de los cursos, por poner un ejemplo que parece muy, muy simple de resolver porque es lo más básico, ¿no? De la formulación del cuánto dura pues cada proceso. Una de las cosas que estamos planteando es al menos organizar estos cursos con una modalidad anual que permite que los procesos de evaluación pueden tomar en cuenta la curva de aprendizaje que está llevando cada quien y también en relación a ciertos objetivos que ellos puedan tener, tanto individuales como más colectivos, ¿no? Es por mostrar solo un aspecto. Otra cosa que tenemos que pensar y todavía no estoy muy seguro cómo vamos a resolver. O sea, sí a nivel conceptual, pero no a nivel de formulación. Es que, por ejemplo, nosotros estamos pensando en un modelo de enseñanza de la teoría en donde es como una especie de espiral que va de lo general a lo específico, pero en donde lo que se organiza son los procesos por grados de dificultad, pero no por contenido. Me explico. O sea, prácticamente desde el primer día de clases, lo que estás abordando es la música en toda su complejidad. Lo que se está regulando es el grado de dificultad. Entonces, y pongo un ejemplo. Nosotros aprendemos a solfear sobre la base esencialmente de las teclas blancas del piano, lo cual no responde a nada más que a un instrumento que ha sido muy importante en la teoría musical en Occidente, pero que no significa que, por ejemplo, es más fácil cantar do, re, mi que cantar, por ejemplo, do, re, bemol, mi. No, si uno simplemente lo canta y es simplemente lo que estás cantando, tu oído lo agarra, pero no lo haces. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando llegas a tener que abordar música que no usa los modos que se basan en las teclas blancas del piano? No tienes la posibilidad siquiera de afinar. Y esto va para instrumentistas, para cantantes y a nivel compositivo, pues ni te digo, o sea, no es una opción porque queda fuera. Entonces, si vamos a hacer esto, o sea, si estamos pensando en enfoques polistilísticos, enfoques multiculturales, mirada contemporánea, simultáneamente, desde el comienzo, hay que buscar modificar de fondo la manera en que organizamos estos procesos y tienen que ser mucho más flexibles. Esto y tiene que ir acompañado, por otro lado, con referentes auditivos. Entonces, esto es muy difícil porque ¿cómo haces todo esto en un solo curso? No se puede. Y por eso tenemos que trazar líneas transversales entre cursos y también una actividad muy importante que hemos formulado que es lo que hemos llamado la antología de audiciones, que es una gran antología que va a existir. Más o menos es algo así como todo lo que uno considera que sería interesante que nuestros estudiantes escucharan en los 4 años que están en el bachillerato, ¿no? en la universidad, como una forma de ensanchar su cultura musical, pero no solo escuchar, sino tener actividades especiales en donde se discuten temáticas y problemáticas que surgen de esta escucha. Me pasa, por ejemplo, en mis cursos de análisis o incluso de armonía, que yo hago un poquito esto, no tan estructuralmente, pero sí lo hago. Cuando yo hago una clase, haz de cuenta, sobre tonización o dominantes secundarias, pues todo el mundo tiene 1000 preguntas, pero si yo les pongo una pieza de música modal, de no sé qué, todo el mundo se queda callado, ¿no? Porque no tienen los referentes, no han tenido
la posibilidad de entrar a esto. Entonces, cuando yo empiezo a hablar de esto, al ratito ya empiezan a decir, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con esto otro? Y y empieza a haber digamos, una profundización, una apertura en la escucha, que posteriormente pueden incluso regresar a lo tonal funcional, pero con otro punto de vista. Y para que esto se logre, el otro factor transversal es que tienes que buscar ciertos principios musicales transversales que permitan entender cómo distintas sintaxis musicales se construyen, por ejemplo, para generar contraste, porque eso genera movimiento musical, para generar aspectos como los juegos tensionales, ¿verdad? Que en la armonía tonal funcional es muy claro, ¿verdad? Con la polarización de tónica y dominante, todo el rango de tensiones intermedias, las posibilidades de sustitución, el traslado de la tensión, de la polarización tónica dominante a procesos de tonización o de modulación, o finalmente a procesos llegan a procesos muy cromáticos o a alteraciones de acordes, y toda esta cuestión se reduce en realidad, eso es lo que da tanta fuerza, digamos, a la expresión musical, a estos principios muy básicos. Y cuestiones como, por ejemplo, ¿qué significa una reiteración en la música, verdad? O sea, ¿qué significa? Es un principio básico, o sea, que si todo es diferente, todo es igual. O sea, si vas al bosque y piensas en el sonido del bosque, si eres un biólogo, tal vez puedes identificar cada animalito y puedes hacer un discurso acerca de eso, pero generalmente lo que escuchamos es un gran efecto general, que es sonidos del bosque. Si haces un disco de sonidos del bosque, no le vas a poner todos los nombres de todos los animales, no, vas a decir sonidos del bosque, porque es la gente... ¿Y derechos de autor? Los animales exactamente, pueden decir, bueno, sí, habría que ver si los pájaros carpinteros no te destruyen la casa, si no les pagas con no sé qué, pero bueno. Sí, pero en todo caso, todo este aspecto, digamos, de estos principios, ¿cómo se puede reflexionar en torno a estos principios, pero en relación a múltiples formas de música, en donde lo que vale es lo que escuchamos y no tanto la teoría de cómo se explica lo que escuchamos? Es importante adquirir teoría, pero la teoría no puede sustituir ese proceso de escucha. Incluso hemos hasta sugerido que en los primeros, un poco como un proceso digamos, de enriquecimiento de la escucha, no poner tanto énfasis en la lectoescritura al puro principio. Es preferible que puedan escuchar algo, cantarlo, tomar 3 notas que cantaron y que ya pueden manejar e improvisen algo con eso, que no tengas que necesariamente, porque la representación gráfica de la música también es un problema gravísimo, por lo menos así lo veo yo, en la forma que uno conceptualiza el sonido y el discurso. Entonces, yo no sé si te ha pasado, pero llegas a la clase de análisis y dices, bueno, ¿qué estará pasando aquí al comienzo de esta pieza? Lo primero que hacen los chavos es buscar en la partitura. Entonces, ¿qué es lo que te dicen? Ahí un poco lo pongo anecdóticamente. Bueno, es que aquí hay un acorde de do mayor. Entonces yo digo, bueno, pero sí, pero ¿qué significa un acorde de do mayor? Eso lo estás viendo en el papel. Pero ¿qué significa para la escucha? ¿Es el do mayor de la primera sinfonía de Beethoven? ¿Es el do mayor de Nieblas de Debussy? Digamos, la tríada que aparece es el do mayor de no sé qué, que puede aparecer en 1000 contextos, ¿verdad? Es un do mayor que aparece de pasada en una música no sé, de Ockeghem. ¿Qué es? Y ahí es donde te empiezas a dar cuenta que toda la formación teórica en su dimensión sistemática va sustituyendo la capacidad de escuchar. Alejandro, yo veo aquí, por ejemplo, todo lo que usted dice, que hay muchos trabajos suyos, ¿verdad?, que han salido precisamente con estas ideas. Pero bien, aquí veo el problema que
a veces una conceptualización, lo que usted propone, es como muy, proviene, es individual. Usted tiene algunas personas que van a seguir ese mismo plan, que sienten, digamos, muy cercanos a su pensamiento, porque, bueno, para hacer transversal, usted necesita un equipo de trabajo. Sí, bueno, en el caso, yo creo que, bueno, hasta hace un tiempo relativamente reciente, yo no me hubiera atrevido a entrarle a esto, honestamente, porque, o sea, yo ya tengo 35 años de ser maestro aquí en la Escuela de Música de la UNA, y imagínate, o sea, se han hecho cosas, pero precisamente era tal vez difícil. Y además, bueno, la misma lógica que tú debes conocer muy bien, un poco de atomización de los mismos profesores porque tenemos distintos horarios, a veces nos cuesta, y cuando nos reunimos, muchas veces tenemos que reunirnos para discutir cosas administrativas y formales y todo eso, y la capacidad de profundizar en este tipo de cosas es, esa posibilidad es limitada. Pero hay una serie de personas jóvenes que han venido ingresando a la escuela con buena formación, ya sea a cabo, pero muchas veces afuera también en otros lugares, que, y que están muy comprometidos con este tipo de proyecto, porque en parte, como dije, algunos son exalumnos míos que vivieron el proceso conmigo, y eso es una gran cosa, no porque sea yo, sino simplemente porque pudimos tener un intercambio real sobre esto. O sea, no es una cosa como teórica que estamos hablando, sino que son cosas prácticas que vivieron y que además han utilizado ellos mismos ¿verdad? En su contexto. Otras personas con las cuales, como mencionaba el caso de Andrés Saborío, que yo lo conocía como guitarrista, pero cuando él empezó a hacer los cursos de lenguaje, realmente fue muy innovador en muchas cosas. Yo vi que tenía una gran inquietud en ese sentido, y entonces eso ha permitido que hiciéramos algunos discusiones muy, o sea, que nos enriquecen a todos, porque yo también cada vez que hablo, me ha pasado, por ejemplo, con Byron, que él me pregunta, oye, ¿cómo es que hacías tal cosa? Y yo explico más o menos lo que hacía, y de repente, como 3 semanas después, dice, mira, esto fue lo que hice. Bueno, lo que él hizo es mucho mejor de lo que yo había hecho, porque tiene, digamos, tiene su propia iniciativa y su propia posibilidad. Y yo siento que, ahora, esto significa también un proceso que no va a ser instantáneo de recapacitarnos. Por ejemplo, toda la historia de la música que escuchamos, que estudiamos en las escuelas convencionales, realmente son como la escenografía del repertorio que se toca y lo que se estudia a nivel de armonía, incluso yo diría el siglo XVIII y siglo XIX, ahí es donde está el centro de todo lo demás, o sea, ya siglo XX, XXI son como casi una especialización, y las cosas más antiguas también. O sea, incluso lo ves hasta en el mundo de la ejecución, ¿verdad? Ahorita hay grupos especializados en música contemporánea, otros especializados en música antigua, tocando instrumentos históricos y todo. Y aparentemente está ese periodo del siglo XVIII, siglo XIX, con un poco digamos, desde luego a través de la música popular, lo que es la tonalidad funcional o la modalidad, pues de alguna manera se mantiene vigente, pero ni siquiera se estudia a fondo eso tampoco, ¿eh? O sea, en el sentido de que nadie está viendo a ver qué hizo Miles Davis en tal pieza, ¿verdad? Con armonías modales, y por qué esas armonías, y cómo es que salió eso, y nadie está reflexionando sobre eso ni está sistematizando esto. O, por ejemplo, cómo explicar las formas musicales
que no corresponden a todos esos modelos formales que a todos nos enseñan, ¿verdad? Que no sé qué, que las variaciones continuas, que después el tema con variación y después el rondó y que ¿verdad? Y que forma binaria, ternaria, forma sonata, etcétera. ¿Y qué pasa cuando tienes que enfrentarte a una obra de revueltas? ¿Cómo explicas esto formalmente si no hay nada? O no solo eso, ¿cómo haces si tienes que explicar un son cubano? ¿Cómo lo explicas formalmente a partir de estos modelos occidentales que no permiten ni siquiera teóricamente poder explicar lo que está pasando? Entonces hay que volver a la escucha, volver a ver cómo nos acercamos a esto. Y lo chistoso es que muchos de mis alumnos conocen muy bien estos géneros. Entonces saben, por lo menos intuitivamente, lo que está pasando, pero nada lo que estudian en la academia les ayuda a fortalecer y potenciar esa sensibilidad que tienen. Entonces, de Aquí, repente son expertos en hablar de Beethoven, pero al rato, no sé, pero no son expertos para poder hablar de su propio contexto cultural, ¿no? sí, yo veo que aquí usted está, digamos, dejando después de 35 años un aporte muy grande, porque, bueno, tiene un libro de rítmicas, ¿verdad? Después, por ejemplo, varios libros precisamente con estos, con nuevos conceptos muy cercanos a la realidad latinoamericana. Entonces, yo creo que su grupo de trabajo puede, digamos, atenerse a esto y seguir desarrollando sobre esta base. Es muy importante lo que usted ha hecho ya, digamos, su experiencia. Pero a mí me gustaría preguntar, hay un grupo de trabajo y veo que sí hay seguidores de este pensamiento y probablemente van a ser muy buen, digamos, seguir muy buena secuencia, ¿verdad? Pero, y otros profesores de instrumentos, ellos siguen enseñando a lo tradicional. Bueno, sí y no. Yo creo incluso dentro del ámbito de los instrumentistas hay de todo. Y además yo no quiero decir que debería de existir, em, ¿cómo te puedo decir? Debería de existir una determinada lógica única, porque eso sería tan horrible como la lógica única que actualmente se hace. Entonces hay que ampliar, pero es un proceso. Ahora, lo interesante es que, por ejemplo, en la UNA no tenemos todos los instrumentos, porque no enseñamos todos los instrumentos por una cuestión de limitaciones históricas, ¿no? que había de presupuesto y de infraestructura y todavía que existen. Pero, por ejemplo, ha habido sí un importante grupo, sobre todo en los últimos años, de guitarra, de percusión. Y esto es interesante porque la guitarra, en realidad, el gran repertorio para la guitarra, para cuerda pulsada, es volviéndonos al renacentismo o en el siglo XX y XXI. O sea, el gran repertorio así, con, digamos, con una calidad en la composición y todo para la guitarra se hace en el siglo XX y XXI. No tanto la música para guitarra del periodo clásico y romántico es tendencialmente mediocre, hay que decirlo con pelos y señas porque es así. Yo que soy guitarrista, lo digo con conocimiento de causa. O sea, no puedes comparar una sonata para guitarra de Fernando Sor con una sonata de Beethoven. Ahora, también podrías argumentar, bueno, la guitarra es un instrumento muy diferente al piano, por ejemplo, cierto, pero por lo mismo, la lógica de composición para la guitarra también tiene que ser diferente. Entonces, cuando se intenta de hacer analogías, ¿no? con otros instrumentos y tradiciones instrumentales, me parece que no es la mejor forma de tratar la guitarra. La guitarra es un instrumento de cámara, no tiene un rango a nivel de volumen como puede tener un piano de cola actual o un violín siquiera. Entonces,
Entonces, y por otro lado, y por ejemplo, ha habido un gran interés de los estudiantes de poder tocar música contemporánea y música latinoamericana. Entonces, eso está forzando, incluso dentro del ámbito del piano también hay pianistas, bueno, tú conoces a Carolina, ¿verdad? Que trabaja con la Orquesta Heredia y Carolina Ramírez, ¿no? Y que yo le invité para grabar mi música para piano y fue una experiencia increíble porque encontrar, digamos, cómo una persona sensible puede apropiarse, digamos, de un repertorio es posible, no es imposible, incluso tomando en cuenta toda su formación más convencional que tú, aunque digamos en la UNED siempre se ha hecho cosas de música contemporánea también, pero digamos, eh, y, y, yo siento que es posible un proceso de ir modificando esto. Y yo creo que la realidad además se va a imponer. Esa es mi otra esperanza, porque lo que está pasando es que si tú quieres formarte como atrilista de orquesta y radicar aquí en Costa Rica, tus posibilidades de trabajo son sumamente limitadas. O sea, no es que tenemos un full orquesta sinfónica en cada provincia, una cosa así, y aún así sería una limitada cantidad de músicos, ¿no? No somos un país como que tiene, por ejemplo, que fundó orquestas por todo el país como Venezuela o México, que es un país de 120, bueno, más de 130 millones de habitantes, entonces que todos los estados tienen sus proyectos musicales, etcétera. O sea, somos un país pequeño, muy centrado en el Valle Central, y eso es una limitación para lo que es esto. ¿Cuántos pianistas concertistas que van a tocar el concierto de Brahms o yo qué sé, aguanta un país como Costa Rica? Y eso no significa que no hay que formar pianistas, sí hay que formar pianistas. Todos los que quieran ser pianistas deberían ser pianistas. El asunto es que hay nuevos nichos que han surgido en la música contemporánea, en distintos ámbitos de la música de cámara también, que no han tenido tanto desarrollo en el país como otros espacios. Y yo siento que, por ejemplo, en este momento, un instrumentista como Carolina Ramírez em, o como Adrián Montero, por Andrés ejemplo, sí, Montero, ajá. montando, ya ha tenido oportunidades siendo tan jóvenes. Por ejemplo, Adrián hizo una gira en México, creo que el año pasado o el antepasado, estuvo tocando estos repertorios y tiene acogida y hay interés por eso, porque no están tocando lo que todo el mundo toca. O sea, no se está poniendo a tocar recuerdos de la Alhambra, ¿no? O sea, o cosas así, o sea, gústese o no esa música, pues todo el mundo toca eso. Hay miles de versiones que son excelentes, si quieres pensarlo en ese sentido, pero de estas otras músicas no. Y siento que de alguna manera, y esa es mi esperanza, digamos, que va a haber un proceso en donde poco a poco la cultura musical del país se va a ir volcando hacia una mirada diferente, ¿no? También veo que muchos de mis exalumnos ya no están todos, no todos trabajan, por ejemplo, a nivel de la educación musical estatal, sino que algunos, por ejemplo, están con proyectos del CINEM, que tienen muchos problemas, pero una de las cosas interesantes que tienen es que de repente están en un contexto en donde este tipo de cosas nunca se ha dado. Entonces, de repente tienen que idear nuevos tipos de proyectos que no es solo la reproducción de los repertorios convencionales, porque ni siquiera tienen los instrumentos para hacerlo. Entonces, tienen que hacer arreglos para los instrumentos que haya. De repente hay que hacer música original para poder hacer todo esto. Y a mí me parece eso todo positivo, porque todo eso hace que la vida musical del país se enriquezca de múltiples maneras, con los problemas, las limitaciones, todo lo que tú quieras, y siento que de alguna manera las universidades tenemos una responsabilidad frente a ese tipo de otras alternativas. Uno ve la cantidad de pequeños escuelas de música a nivel
¿verdad? Que se localizan en distintas comunidades, ¿no? De repente en Santo Domingo tiene una escuela de música, de repente aquí en Heredia, de repente en San Rafael hay otra escuela de música o cosas así. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo estas personas? ¿Qué tipo de... O sea, si las personas que lleguen a trabajar ahí ya tienen una visión mucho más amplia, entonces pueden incluso tomar ese contexto, integrar de una manera más orgánica lo que están haciendo a nivel de la formación musical en relación a ese contexto particular, ¿no? Que ahorita no tienen las herramientas. Tienden a llegar y reproducir lo que ya conocen, lo que ya pueden repetir, que esto es una blanca, esto es una redonda, esto es una negra, y esto es un acorde de do mayor, y esto es primer grado, y esto es quinto grado, como si eso, la música comenzara y terminara en eso, ¿no? Pero, por ejemplo, Alejandro, usted dice que no tienen herramientas, pero imagino con este nuevo proyecto que al final ya lleva años, ¿verdad? Gestándose y más ahorita tal vez usted dice a nuestros radioescuchas qué textos pueden leer, porque en su página sí hay muchos textos precisamente que se tratan de, o sea, que preceden a esta propuesta. Pero bien, ¿qué tienen que hacer las universidades estatales? Por ejemplo, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, precisamente con estas herramientas. O sea, tienen que proponer estas herramientas, pero ¿cómo? Bueno, eso yo creo que, o sea, para mí es un poco difícil hablar para otra, ¿verdad? Ponerme como en otro lugar, en otra institución, porque no, cada universidad pues tiene sus dinámicas particulares. Eh, desde luego, creo que en los últimos 20, 30 años, en todos los campos de la música, aunque a veces no se refleja eso tanto en las escuelas, pero ha habido una producción muy interesante. Y no solamente desde la teoría, más bien la teoría, yo digo, es uno de los campos más conservadores, en cierto sentido, em, porque están, están un poco tal vez muy afincados en ciertas escuelas de pensamiento teórico, ¿verdad? Según dónde fueron formados. Y esto no me parece positivo. O sea, pensar que Schenker funciona para todo es un sueño de opio. Pensar que Forte funciona para todo es un sueño de opio. Son herramientas que puedes usar junto con muchas otras. Siento, por ejemplo, que en el campo, haz de cuenta, la utilización de la improvisación, creo que es una cosa que se ha venido escribiendo muchísimo sobre esto. Em, em, Ciertas experiencias, por ejemplo, incluso que es un poco lo opuesto a la improvisación, que es la transcripción, también, porque para mí es muy importante, más que el dictado, la transcripción, porque la transcripción es una manera de, o sea, no es solo representar gráficamente lo que se escucha, sino interpretar gráficamente lo que se escucha. Y sobre todo cuando lo aplicas a campos de la música tradicional o popular, se vuelve muy, muy interesante. Ahí pongo una cita de Bartók, en donde él hablaba de un libro que no me acuerdo de quién era el autor, que tenía transcripciones de música búlgara. Entonces ahí No, aparece... creo que es de él. O sea, libros con sus artículos, me parece. Sí, 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 el libro es ajá, de Bartók, sí, pero de Bartok, él sí. está haciendo referencia a un libro que él encontró Ah, y entonces él se dio cuenta de que muchas de las maneras en que él había transcrito las investigaciones propias de él estaban mal. Ponía cuatro cuartos y decía, bueno, esto a la manera gitana para hacer saber que esto se alargaba un poco más. En realidad no se alargaba un poco más. Había una métrica irregular muy precisa que simplemente estaban anotando de una manera o sea, estaban occidentalizando la notación. Y él mismo entonces hace la autocrítica y dice que tuvo que revisar cientos, digamos, de ejemplos que había transcrito que estaban mal y volver a las grabaciones y eso. Entonces,
es un ejemplo de cómo la formación teórica a veces nos, nos distorsiona un poco la experiencia musical, ¿no? En fin, pero sí hay, yo siento que sí hay mucha literatura. En el campo musicológico también hay cosas muy interesantes que se han venido produciendo en los últimos años, no solo, no, o sea, que propiamente tienen que ver con, con la interpretación del lenguaje musical, ¿verdad? En un sentido más amplio. Entonces, cómo se están pensando ciertas lógicas de centrismo tonal de distintas maneras, cómo se está pensando este, la lógica rítmica fuera del ámbito de la representación gráfica. O sea, tengo un artículo, por ejemplo, de un uruguayo que venía un poco de la música clásica del jazz, que de repente se metió en un candombe a tocar y de repente era un músico así, súper músico, ¿no? Y de repente el que dirigía el candombe decía, oye, estás mal, estás fuera de tiempo. Y él decía, no, pero estoy tocando lo que expone que hay que tocar. Y dice, escuche a sus compañeros, los que están tocando junto contigo. Y él se dio cuenta de que había todo un movimiento, un micro movimiento del ritmo, que claro, si tú intentabas de cuadrar eso dentro de la lógica más convencional, vinculada a la notación, simplemente te descuadrabas, porque, porque la lógica real era otra cosa, ¿no? Y bueno, y eso también puedes encontrar ejemplos en la música clásica, igual, en la interpretación, ¿no? O sea, uno aprende a buscar esos códigos, pero lo que pasa es que si estás formando a personas que no tienen una amplia cultura a nivel de la escucha y nada más les das formas de notación que son muy rígidas, ahorita peor porque trabajan con tecnologías, por ejemplo, Finale o Sibelius para notar, que manejan una cuantización absoluta de todo a nivel de la notación y entonces hasta para componer con mis alumnos ha sido un problema porque tienen buenas ideas, pero a la hora de intentar de anotarlas suenan horribles porque están un poco sacrificando su sentido de flujo y todo para poder anotar. Entonces yo digo, olvídense de esto. Tienen que empezar a buscar formas alternativas de notación que se acerquen a lo que quieren hacer. Si quieren, grábenlo, o si quieren, cántenlo, o si quieren, siéntanlo. Y solo cuando están convencidos de cómo se debe anotar, entonces pasas a copiar la partitura. De otra manera, todo suena cuadradito, todo suena rígido, sin nada, aparte de los problemas del playback que tiene el software para empezar. Pero entonces, todas estas problemáticas, de alguna manera, tenemos que ir poco a poco incorporando nuevos enfoques, eh, incluyendo nuevos enfoques hacia la tradición occidental misma. Porque no tenemos por qué asumir la tradición occidental misma, por ejemplo, pensando que todos somos nacidos en Berlín, o en Bonn, o en Viena. Es que no es así, o en París. O sea, la verdad es que tenemos sensibilidades rítmicas diferentes, tenemos sensibilidades a nivel de expresividad diferentes. Y eso, cuando lo quieres un poco embutir dentro de la sistematización teórica occidental, a veces sufre incluso nuestras mismas posibilidades de aportar algo en el campo mismo de la música, por ejemplo, de repertorios convencionales, ¿no? Y siento que esas experiencias, hay experiencias también muy interesantes en ese sentido, por ejemplo, en el nivel de música de cámara, he escuchado de gente ya buscando nuevos enfoques, ¿no? En la interpretación, etcétera, pero tenemos que intentar de poco a poco construir las herramientas. Ahora, sí es cierto que uno de los problemas que todavía tiene la academia es que, por ejemplo, en la parte más académica de la investigación musical, todavía está dividido en bandos.
Y los musicólogos que son contextualistas no quieren hablar con los que son, ¿verdad? Los que son los de análisis duro, y los otros no quieren hablar con los otros, y en vez de hacer un diálogo en donde todos nos enriquecemos, queremos proponer nuestra tesis como la única verdadera, porque bueno, porque hay revistas que responden a eso, porque hay intereses que responden a eso, porque hay trabajo que responde para eso. Y la verdad es que nos estamos poniendo la soga al cuello, porque, y más en América Latina, ¿no? Porque por lo menos, tal vez allá en otros países ellos pueden convivir más o menos en esa situación, pero nosotros estamos en una situación mucho más vulnerable, ¿no? A nivel sociocultural, a nivel de los recursos que se dedica a la investigación, etcétera. Entonces es muy importante que podamos tener diálogo abierto. Este, Tenemos que estar de acuerdo con todo, no, pero un plan de estudios también tiene que tomar eso en cuenta, me parece. O sea, Alejandro, esa posibilidad de no estar de acuerdo y cómo eso puede construir una actitud nueva en las personas que están ahí, los alumnos, los colegas, etcétera, ¿no? bueno, parece ser que ustedes ya van promoviendo este plan, ¿verdad? Entonces, tal vez me gustaría también ver los primeros años, ¿verdad? De este nuevo plan y ya para conversar y cómo les fue, ¿verdad? Cómo la Pues sí. propuesta se convierte en lo real, ¿verdad? Ahora sí, pero para nuestros radioescuchas también será interesante que usted nos propusiera precisamente dónde están estos textos o sus textos que de hecho están formando otra opinión de cómo hay que aproximarse a la música, Sí, a las sonoridades. sí, bueno, em, bueno, la bibliografía de esta investigación, hay muchos textos citados. Yo también debo decir, debo mencionar, bueno, están mis textos que están en mi página web. Si van a en el medio cardona.com, donde dice publicados, ahí vienen libros. Y tengo, bueno, tengo incluso un libro sobre armonía tonal funcional. Tengo un libro sobre análisis de una aproximación analítica a cierta música latinoamericana, en donde un poco abordo obras que están un poco en ese límite entre por ejemplo, a nivel formal o a nivel rítmico, entre lo que viene del mundo tradicional o popular y la música clásica o de concierto, como quieren llamar eso. Y tengo, bueno, tengo el libro de donde está la mateadora que hice con Diego Díaz, que es una propuesta de ejercicios en donde se intenta de, de introducir todo el aspecto rítmico que viene de las culturas afroamericanas. Cuando digo americano, estoy hablando del continente, desde luego. Este, y, y esos materiales están ahí. Después, bueno, hay otro libro que es más sobre mi proceso compositivo, pero en ese libro también desarrollo ciertos aspectos de estos mismos, pero en relación ahora sí a una obra particular, pero sí hay una cuestión donde se ve un poco la cuestión contextual, como yo lo viví al menos, ¿no? Eh, Están estos libros. En la bibliografía de la investigación también hay una serie de libros que todavía no he decidido en qué formato voy a difundir esto, porque como todavía estamos en un proceso, no lo he sacado, eh, digamos, a la luz pública. Este es más un documento de discusión interna, pero sí tengo la intención, por lo menos, de intentar de hacer una síntesis de ahí, pues sí tener la bibliografía. Otra cosa que también he hecho, y esto me lo han criticado un poco algunos, bueno, tú también, creo que me lo has criticado, es que yo he buscado también en campos de la creación artística o experiencias de creación artística que no provienen de la academia. Por ejemplo, la antropología teatral de Eugenio Barba y con este tipo de cosas. ¿Y por qué lo hago? Porque la metodología que ellos han planteado a nivel de cómo, por ejemplo, trabajan con, haz de cuenta, un gran maestro
de las artes escénicas que viene de Bali, y cómo eso se trabaja con actores y personas que no son de Bali y que vienen de otra tradición de teatro y cada quien a su manera, y cómo ellos han ido construyendo esta lógica en donde participan no solo actores y bailarines, sino participan teóricos también de las artes escénicas. Y eso es una cosa que yo siento que hay que incorporar a la academia. La academia se ha vuelto, tiene que ser más porosa en cuanto a la manera en que se interrelaciona con el entorno y con otros entornos. Igual, por ejemplo, experiencias como las de la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos en Bolivia, que es interesante porque ellos tienen un programa de iniciación musical que hacen en barrios marginales en La Paz, y de ahí han salido todos los chavos que han sido miembros de la orquesta, no todos, pero muchos. Y yo algunos de estos los he conocido ahí, y después haciendo sus propios proyectos o trabajando, he ido a oír conciertos en los barrios, y es bien interesante porque igual aprenden a solfear. Igual algunos terminan en el conservatorio o en escuelas de música, igual todo eso, pero traen una forma de aprender a hacer música que viene de sus maneras ancestrales de hacer música. Por ejemplo, con el siku, que requiere por lo menos 2 ejecutantes para tocar una simple melodía, entre comillas. Entonces, esta idea de que para hacer una melodía necesitas colaborar con otra persona soplando en una flauta de pan, en un siku, ¿verdad? Me parece como experiencia muy interesante. Y una de las cosas que hablaba con Andrés Saborío era la posibilidad de que, por ejemplo, solfear cosas donde solo puedes cantar ciertas notas y la otra persona tiene que cantar las otras notas. Entonces, ambas personas tienen que conocer cómo es la tonada, pero tienen que intervenir cuando intervienen, y eso produce una sensación totalmente diferente, por ejemplo, a la sensación de una sola persona solfeando la melodía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera también he buscado en estas otras experiencias y esta literatura que no es propiamente de teoría musical, inspiración para ver cómo repensamos lo que estamos haciendo nosotros ¿verdad? En nuestras escuelas y de música, los conservatorios, lo que sea. Bueno, ya usted me aclaró digamos, capítulo que estaba criticando Sí, sí, precisamente sí. en aquella reunión. Estoy totalmente de acuerdo que la música no es hecho aislado, que está en variedad de diferentes artes. Pero Alejandro, tenemos que terminar porque, bueno, el programa se termina, ¿verdad? Entonces, de Ni verdad, modo. lo agradezco muchísimo por presentar a nuestros radioescuchas su proyecto, esperando que así se puede aceptarlo en la Escuela Nacional, y dentro de algunos años me gustaría como ver la experiencia de cómo este proyecto ya crece dentro o entre los estudiantes de la Escuela de Música de la Universidad Nacional. Ahora sí, nuevamente vamos a recordar a nuestros radioescuchas los textos suyos, en qué página están nuevamente para no perder. Sí, pueden buscar Alejandro guión en el centro cardona.com. Ahí es mi página web, pueden encontrar, bueno, todo lo que tiene que ver con mi actividad compositiva, pero hay una parte que dice publicados, en donde pueden encontrar estos libros que mencionaba. Además, hay uno de artículos en donde vienen ciertos artículos, hay algunos muy cortos, pero hay otros artículos de análisis también ahí, o de cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con concepción formal y cosas así, incluso pensando en los modelos formales occidentales, cómo repensar la manera de enfocar eso. Y bueno, ahí está ese material que es mi trabajo es lo que dejo después de 35 años de ser profesor, ¿no? Bueno, ojalá que cada uno de nosotros podría dejar el trabajo así. Precisamente podríamos entrar en esta discusión, o más bien conversación, ¿verdad?
de diferentes trabajos. Ojalá, ¿verdad? Así que, Alejandro, de verdad, muchas gracias por presentar, bueno, su nuevo concepto en nuestro programa 245 y de verdad agradezco muchísimo. Bueno, fue un gusto estar aquí como siempre y pues más bien agradezco que me hayas dado el espacio para poder hablar y también quiero reconocer también el trabajo de mis compañeros de equipo que han sido para mí una inspiración desde que fueron alumnos hasta ahorita que son mis colegas para mí y porque yo ya casi me voy. Yo ya casi me largo de la academia, pero siento que es interesante ver cómo las cosas van evolucionando, ¿no? Y creo que hay que tener una paciencia histórica en estas cosas también. No es tan fácil, ¿no? Pensar que con solo hacer un documento ya todo se resolvió, ¿no? No es Ujú, así. sí. Pero muchísimas gracias, Caterina, No, por no, la muchas invitación. gracias, Alejandro.